Hola, buenas, ¿cómo están? Yo soy Erwin, quería avisar que me borraron el canal anterior, tenía más de 6.000 suscriptores y también tenía en mis videos en el que explicaba cómo apostar, tenía más de 10.000 vistas por cada video, incluso más de 30.000 vistas, así que quería hacer este video para que no se pierda esa información sobre cómo apostar desde Argentina. En este video, bueno, voy a hacer la versión actualizada sobre cómo apostar desde Argentina en el año 2023 en hablando fuera de lo que sería Buenos Aires, porque en Buenos Aires algunas casas de apuestas sí se puede apostar legalmente, sin ningún tipo de restricciones y demás, pero en el resto del país esto prácticamente no está permitido, así que este video va dirigido mayormente hacia esas personas. Nosotros vamos a apostar en BetWinner. BetWinner es la casa de apuestas que yo recomiendo y la que vengo usando hace mucho tiempo y con la que yo jamás tuve ningún tipo de problema al apostar, al retirar el dinero, al ingresar el dinero, que no me pidieron ninguna verificación de identidad, no me hicieron ningún tipo de problema al querer retirar la plata, como suele pasar en algunas casas de apuestas. En el link que les dejo en la les dejo en la página, les va a aparecer esta página y acá se tienen que registrar dependiendo de cómo se quieran registrar, ya puede ser por teléfono o por email o por redes sociales, que son estas de acá, y pueden elegir su bono de bienvenida. Para tener un mayor bono y tener más beneficios a lo largo de lo que usen su cuenta, pueden poner como código promocional, todo en mayúscula, Argentina. Ese va a ser el código promocional que tienen en BetWinner. También todo este método que voy a explicar para registrarse y cargar dinero lo pueden aplicar a 1xBet, que también les dejo el link en la página. Pueden registrarse en cualquiera de las dos, son las dos páginas que yo recomiendo y con las que yo tengo experiencia. Bueno, una vez que se registran, ya sea con su número de teléfono, eligen la moneda en la que quieren apostar, pueden elegir un montón de divisas, como pueden ver. Yo recomiendo siempre elegir peso argentino o dólar estadounidense, el que más les guste a ustedes, como ustedes se sientan cómodos apostando. Yo elijo peso argentino para tener un mayor control sobre mi plata y para saber cuánta plata realmente tengo. Y también porque los retiros mínimos y las apuestas mínimas en peso argentino son menores que en euros o dólares. Una vez que se registran, bueno, van a iniciar sesión. Yo ya tengo mi cuenta, así que voy a iniciar sesión en mi cuenta. Y bueno, ahora me pide una verificación de que van a enviar un código a mi número de teléfono. Apenas entre, vuelvo y sigo el tutorial. Bueno, acá ya ingresé a mi cuenta, como pueden ver, ahí está mi cuenta en pesos. Actualmente no tengo nada y lo que vamos a hacer es apretar en el botón de hacer un depósito. Antes de querer depositar con las opciones principales que suele recomendar BetWinner o una XBet, que son tarjeta Visa o Mastercard, en este caso no las recomiendan porque ya prácticamente están deshabilitadas. No depositen con tarjeta Visa o Mastercard, ya sea de débito o crédito de cualquier banco o entidad financiera, porque al momento de retirar el dinero no lo van a poder hacer. Eso no es porque la BetWinner no deje retirar el dinero por ahí o porque la tarjeta no lo deje retirar por ahí, sino que es un problema de una restricción que tiene el Banco Central Argentino para todos los bancos y entidades financieras argentinas que no les permite retirar el dinero. Entonces, bueno, nosotros vamos a depositar mediante criptomonedas, específicamente con esta criptomoneda XRP. Actualmente, bueno, mucha gente no sabe cómo comprar criptomonedas o hacer las transferencias con criptomonedas y demás. Y yo lo voy a explicar ahora y va a ser muy fácil y sencillo, así que no se preocupen. Todo lo vamos a hacer con la página Bitso. En la página que yo les había dejado para el inicio, acá aparece cómo registrarse en Bitso. O sea, está el link para registrarse en Bitso. Acá, bueno, nos va a llegar a la página de inicio y tenemos que apretar el botón empezar hoy y nos podemos registrar. Se pueden registrar por el teléfono, que suele ser más fácil, o se puede registrar por la página web, como lo estoy haciendo yo ahora. Una vez que completan sus datos, eh, le dan al botón de comenzar y ya se crean su cuenta. La configuran según los datos que les pidan y ya tienen su cuenta. Yo en mi caso ya tengo cuenta, así que voy a iniciar sesión y ya regreso. Bueno, acá yo ya estoy en mi cuenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Su cuenta, obviamente, cuando se inician va a estar en cero, absolutamente en cero, no van a tener nada. Lo que ustedes tienen que hacer es depositar pesos argentinos. Esto lo van a hacer por transferencia bancaria. Con transferencia bancaria me refiero a una transferencia a una cuenta virtual que es la de Bitso y puede hacerse desde cualquier cuenta de banco que ustedes tengan por transferencia bancaria tradicional,
sino también lo pueden hacer desde la aplicación de Walla mediante la opción de transferir dinero o Mercado Pago también de la misma opción de transferir dinero. En este caso vamos a apretar el botón de depositar, elegimos la opción de transferencia bancaria y nos va a brindar un CBU. En este CBU pueden depositar la cantidad que ustedes quieran, siempre respetando el límite de depósito que le asignan al crearse su cuenta. Lo pueden ampliar a su límite mediante algunos datos o cosas que le pidan Bitso, por ejemplo, una foto del DNI para aumentar su límite para comprobar de que son una persona real. En este CBU van a depositar la cantidad que ustedes quieran. Yo ya lo hice a esto para no hacer tan largo el video. Es por una transferencia bancaria, normalmente, como se hace normalmente, y ya van a tener sus pesos. Yo en mi caso, bueno, transferí esta cantidad de pesos porque justo al transferir esa cantidad me quedaba redondeado en cero la cuenta bancaria, así que bueno, transferí eso. Pueden transferir la cantidad que ustedes quieran. De paso, para mostrar que pueden transferir con centavos incluidos y no los van a perder, no hay ningún tipo de problema con eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como les dije, vamos a depositar con la moneda XRP. En Bitso tenemos bastantes criptomonedas, pero la única que nos va a importar es la que dice XRP. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer acá es, en la primera moneda que nos aparece, que es peso argentino, perdón, nos aparece peso argentino. Nosotros lo que tenemos que hacer es apretar donde dice comprar barra vender. Y acá vamos a seleccionar desde pesos, queremos convertir hacia XRP. Lo pueden buscar acá en el buscador como XRP y les va a aparecer. Y vamos a convertir, bueno, la cantidad que ustedes quieran enviar. En mi caso voy a convertir el máximo y me dice cuántos XRP voy a recibir. Le voy a dar continuar y este va a ser la comisión que me va a cobrar Bitso. Es 0.98%. Entonces, esto es lo que vamos a recibir. Le vamos a dar a continuar, confirmar y se va a convertir a XRP. Una vez que nos aparece esto, en el caso de que lo hagan por teléfono es prácticamente lo mismo, van a ir a donde dice ir a mi XRP y nos va a llevar a su XRP y nos va a aparecer el balance en XRP. En el balance, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es apretar donde dice enviar y seleccionamos donde dice red Ripple XRP. Dice a una dirección de la red Ripple, es sin comisión. En este caso nos va a pedir la dirección XRP, el destination tag y la cantidad de enviar. El destination tag, también conocido como mensaje, memo, tag, etiqueta, no sé, de alguna otra forma como lo llamen, es siempre lo mismo, son números. Y la dirección siempre nos la brinda la red, la opción a la que queremos transferir. En este caso, bueno, vamos a seleccionar la criptomoneda XRP, le vamos a dar a confirmar y nos va a dar la dirección y el mensaje. También nos ofrece la opción de escanear un QR, pero no es necesario a menos de que lo hagan por el teléfono. En este caso, como no podemos escanear un QR desde la computadora, vamos a copiar la dirección, esta que nos aparece acá. Fíjense de copiarla bien, si no aprieten este botón que copia la dirección directamente y la pegamos acá. Ya va a estar la dirección copiada y nos falta el destination tag, que en este caso dice mensaje. Es lo mismo, solo que cambia el nombre, depende de la empresa que lo use, le asigna un nombre diferente, pero en esencia es lo mismo. Acá le vamos a pegar ese código y acá, bueno, seleccionamos la cantidad de enviar. Yo voy a hacer el máximo que tengo disponible, le voy a dar a continuar y vamos a poner el pin de transacción. El pin de transacción lo creamos siempre cuando apenas creamos nuestra cuenta, nos pide un código de 6 dígitos, número. Así que bueno, una vez lo ponen, le van a dar a confirmar. Y bueno, listo, ya se va a haber enviado. Pueden guardar esta cuenta para futuros depósitos. La pueden guardar, cosa de que no tengan que andar copiando y pegando esta dirección. Y en el caso de que tengan algún error, pierdan su dinero, porque si copian algún número mal, pueden perder su dinero. La pueden guardar y asignar un nombre. Yo le voy a poner Bedwinner Pesos. Le voy a dar a guardar. Bueno, ya la tenía guardada, así que eso va a ser todo. Y ahora lo único que queda hacer es esperar a que se nos acrediten los pesos en Bedwinner. Voy a volver al inicio. Ya podemos cerrar la ventana de Bitso y solo queda esperar a que se acrediten los pesos. Tengan en cuenta algunos términos y condiciones que nos impone la casa de apuestas por su uso. Podemos verlos acá en términos y condiciones, abajo
abajo de la página. Y lo que tenemos que ver es en el ingreso y retirada de medios, que dice que en el apartado 3 dice: el Departamento de Seguridad de la Casa de Apuestas Bedwinner tiene derecho a rechazar la retirada de los medios si el monto de ingreso o retirada de los medios de la cuenta no corresponde al monto de las apuestas instaladas. Dice: al monto de medios introducidos obligatoriamente hay que hacer apuestas con la cuota no menos de 1.1. ¿Qué se refiere a esto? Que si nosotros depositamos, por ejemplo, 1.000 pesos, para retirar todas las ganancias, ahí llegó el dinero, para retirar todas las ganancias que tengamos, no importa si la ganancia es de 1.000.000 o si la ganancia es de 100 pesos, tenemos que haber apostado esos 1.000 pesos enteros, no necesariamente en una apuesta. Podemos hacer 10 apuestas de 100 pesos, o podemos hacer una apuesta de 1.000 pesos, o dos apuestas de 500 pesos. No importa cuánto sea la ganancia. Lo que importa es que hayamos apostado todo ese monto inicial con el que hayamos, con el que hayamos ingresado. Y la opción 4, el apartado 4, que también es muy importante, es que Bedwinner, no recomienda, en realidad dice no permite transferir dinero entre diferentes sistemas de pago. ¿A qué se refiere esto? Y también, dice cargar cuenta y extraer la cuenta sin apostar tampoco está permitido. Tienen que apostar el dinero sí o sí. En caso de que intenten hacer eso, van a devolver su dinero a su cuenta de acá. ¿A qué se refiere con diferentes sistemas de pago? Si ustedes van a la opción de retirada de fondos, como nosotros cargamos con XRP, la opción para retirada de fondos va a ser XRP. No pueden retirar con ninguna otra criptomoneda ni con ninguno de estos sistemas de pago. Tampoco en efectivo, porque no está habilitado en Argentina. Tienen que depositar y retirar con XRP, si no, no les va a dejar hacer su retiro. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro dinero, lo único que hay que hacer es apostar. Yo en este caso, hasta acá voy a terminar la parte 1 del video y voy a intentar hacer alguna apuesta, intentar ganar con el total de lo que deposité, para que me permita retirar todo el dinero que gane. Cuando ya haya hecho esto, voy a hacer la segunda parte del video. Todo este video va a ser uno entero. Voy a hacer la segunda parte en la que muestre cómo retirar el dinero de vuelta. El proceso va a ser el inverso al que hicimos. Lo vamos a retirar a Bitso, a XRP, de Bitso a pesos, y desde pesos lo vamos a retirar a la cuenta bancaria por transferencia bancaria. Así que los veo en la segunda parte. Nos vemos. Bueno, acá estoy de vuelta. Ya hice la apuesta, aposté toda la cantidad a que Senegal hacía más de un gol, pero no salió. En este caso, esta apuesta en particular, que solo la permite hacer Betwinner, en otras casas de apuestas, excepto 1xBet, no se permite este tipo de apuestas, directamente no está listada. Es que es como una especie de doble oportunidad. Yo aposté al más de 1, que sería una apuesta que está entre el más de 0.5 y el más de 1.5, que son las apuestas tradicionales. El más de 1 significa que si hace más de un gol el equipo en el que ya las has apostado, o en el total de los dos equipos, ganas la apuesta. Si solo hay un gol, en este caso solo hubo un gol de Senegal, te devuelven el dinero, te devuelven el 100% del dinero como si directamente no la hubieras hecho. La cuota pasaría a ser 1. Multiplicas tu apuesta por 1, entonces te da el mismo resultado. Y si no hacía ningún gol, hubiera perdido la apuesta. Pero como es una apuesta y ya la hice y ya cumplí con los términos y condiciones, ahora voy a mostrar cómo sería el proceso de retiro. Antes de empezar el proceso, vamos a ingresar a nuestra cuenta de Bitso porque acá vamos a retirar nuestro dinero. Lo que vamos a buscar ahora es, en el apartado de cuenta, vamos a ir al apartado que dice retirada de fondos. Y en retirada de fondos, como ya había explicado, tenemos que retirar con el mismo método con el que depositamos. En este caso va a ser Ripple. Vamos a apretar confirmar y tenemos que poner la cantidad de dinero que queremos retirar. En este caso, la mínima cantidad a retirar son 230 pesos. Vamos a vamos a poner toda la cantidad para retirar. Y acá nos pide una dirección y un Ripple Message, que es lo que había explicado antes: mensajes, Generation Tag, etiqueta, es todo lo mismo. Vamos a ir a Bitso, vamos a buscar la criptomoneda XRP. Acá tenemos el buscador, lo podemos buscar acá. En el caso del teléfono es lo mismo. Ponemos depositar y ponemos red Ripple. O sea, seleccionamos la primera opción que dice XRP.
nos va a dar la dirección y el destination tag. Copiamos la dirección y la vamos a pegar acá. Lo mismo hacemos con el destination tag o reply message, que es lo mismo. Lo vamos a pegar acá, le vamos a dar a confirmar y nos van a enviar un código de seguridad a nuestro número de teléfono con el que nos hayamos registrado. Vamos a poner el número de teléfono, el código, perdón, y le vamos a dar a confirmar. Una vez hecho eso, nos va a decir, bueno, solicitud realizada con éxito. Acá podemos ver el estado. Va a estar bajo revisión porque recuerden que había dicho lo de que tienen que cumplir con los términos y condiciones. En este caso yo lo cumplí, así que no debería no debería haber ningún problema. Y como pueden ver, ya está aprobado. Ahora solo tenemos que esperar a que llegue, a que ingrese en Bitso y vamos a esperar un poquito hasta que ingrese. Una vez hecho esto, vamos a seguir con el video. Bueno, como ahí pueden ver, ya llegó nuestro depósito. A veces suele variar la cantidad que llega, a veces suele llegar más, a veces suele llegar menos, pero generalmente es más o menos parecido a lo que retiramos. En este caso son menos de 100 pesos menos que nos llegó. Lo que vamos a hacer ahora, que sería el paso final, es apretar donde dice comprar, vender. Vamos a intercambiar. Acá vamos a elegir Ripple y queremos recibir, en este caso, pesos. Si quieren recibir, por ejemplo, dólares digitales, que tienen esa opción, que no se puede retirar por una cuenta bancaria, solo es para tenerlo ahí a los pesos en dólares, pueden tenerlo. Acá está. En este caso, bueno, voy a retirar pesos para mostrar cómo se hace la transferencia. Le vamos a dar a continuar, confirmar y se va a convertir a pesos. En este caso vamos a ir a donde dice ir a mis pesos. Y bueno, ya acá debería aparecer nuestro balance en pesos. Voy a actualizar la página. Ahí está. Ahora lo único que queda hacer es apretar donde dice enviar por banco o billetera digital. A esto me refería con lo de Mercado Pago o lo de Walla. Y acá solo hay que poner el CBU con B corta, que se refiere a virtual, o alias, y el monto a enviar. Eso es todo. Y una vez hecho esto, ya yo en este momento no lo voy a transferir porque no tengo mi CBU a mano. Pero bueno, lo voy a hacer. Ahí está, ahí conseguí mi alias. Le voy a dar a continuar y les voy a mostrar, en este caso, bueno, voy a poner el pin de transacción o NIP, es lo mismo, es la misma palabra, pero al revés. Una vez hecho esto, ya está hecha la transferencia. Ahora ingreso a mi cuenta bancaria y les muestro el comprobante. Bueno, acá como pueden ver, recibí la transferencia, dice Bitso Hot Wallet. Y esa es la transferencia, ya la recibí en mi caja de ahorro en el Banco Santander. Y eso sería todo. Algo que me olvidé de aclarar, en Bedwinner tenemos un mínimo de retirada. Por ejemplo, en XRP tenemos un mínimo de retirada que en este caso son 230 pesos o la cantidad equivalente en dólares si tienen su cuenta en dólares. Eso no importa. Y lo que sí, también tenemos un depósito mínimo. Si vamos a hacer un depósito, ponemos XRP. En este caso es un XRP la cantidad mínima. No importa cuánto diga que valga acá, pero tenemos que depositar un XRP. Al momento de convertir nuestro balance a XRP nos va a decir cuánta cantidad de XRP tenemos. Lo mínimo que podemos depositar es 1, así que eso sería todo. Espero que les sirva el video. Bueno, si les sirvió, les agradecería mucho si lo comparten, le den like o comenten si tengan alguna duda. Y bueno, muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo.